Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Y antes de comenzar la predicación, quiero decirle, hermano, no tema. Hermano, no tema. Fíjese que yo no sé ni quiénes me están escuchando ni me están viendo, hermano. Pero lo que siento de Dios para usted es decirle, no tema, no se llene de pánico. Dios está con usted. El poderoso de Israel está con usted. El que todo lo puede está con usted. Y en esta hora, yo decía anoche, hermanos, anoche mismo, en mi relación con Dios, le decía al Señor, Señor, una vez más, consagro mi vida a ti. Una vez más, sentí hacerlo en ese momento. Consagrar una vez más mi vida al Señor. Y Dios, hermano, toma nuestras vidas y cosas maravillosas comienzan a suceder. Bien, hermanos, ¿tiene usted la Biblia ahí a mano? Vámonos al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. En el tema de reflexión de esta mañana que se llama Al borde de la grandeza. Así se llama el mensaje de esta mañana. Oiga bien, hermanos, antes de comenzar lo que voy a decir. El enemigo ha querido que creamos que quien tiene el poder es Él. El enemigo ha pretendido que nosotros aceptemos la mentira de que el poderoso y omnipotente es Él. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, está desenmascarando al enemigo y le está diciendo, no, tú no eres el poderoso, tú no eres el grande como tú crees. El poderoso, el omnipotente se llama Jehová de los ejércitos. Hermano y hermana, deje de estar alabando al enemigo. Todo el día habla del enemigo, muy poco habla de Dios y de la solución que Dios trae a los problemas de la raza humana. No tema. El Señor ya nos dijo, no temáis, no temáis, yo estoy con ustedes. El Señor dijo, no desmayen, yo soy tu Dios, que te sustenta, que te fortalece. Yo soy, dice el Señor, el Dios que te ayuda siempre. Yo soy, dice el Señor, el Dios que te sustentará. ¿Cuántos desayunaron ya? Pues los que ya desayunamos, porque yo también ya desayuné, ya sustentamos nuestro cuerpo con los alimentos que provienen, hermanos, a nuestro cuerpo por el desayuno. El Señor dice, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Mi querido hermano y hermana, a fin de que entendamos esto de la mejor manera posible, le quiero decir algo. Si después de comernos un par de pupusas decimos que sustento estoy, si después de comernos un tamalito, ¿verdad?, sabroso, de gallina, decimos, ¿qué sustento me siento? ¿Qué será ser sustentado por la mano derecha de la justicia divina? Te vas a sentir súper bien, mi querido hermano, mi querida hermana, te vas a sentir súper bien, pero deja que Cristo te abrace y el Señor haga cosas grandes con tu vida. Vamos a la palabra de Dios, el tiempo está avanzando rápidamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 11 y 12. Dice así esta bendita palabra del Señor. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos el versículo 13 también. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos das en esta hora. Dios del cielo, tu pueblo necesita esta palabra. Todos necesitamos esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, glorioso Dios de los cielos y de la tierra, que llene nuestros corazones
con esa presencia gloriosa, esa unción fresca del Espíritu Santo de Dios para dar una palabra sólida, una palabra consistente, totalmente fundamentada en tu revelación, sin ningún tipo de componente ni invento, sino palabra que ha salido de tu corazón y de tu mente y que está plasmada en la Escritura para nosotros. Señor, que el predicador sepa dar con la ayuda del Espíritu Santo el mensaje que le has encomendado, más que tu pueblo también, por el poder del Espíritu Santo, reciba el consejo y el mensaje de la palabra de Dios. Todo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, los temas que voy a tocar en esta hora no significa que nunca se han tocado. Realmente hemos tocado en 29 años de existencia de la Iglesia del Camino, hermanos, o 30 años de existencia, 29 años más bien, de existencia de la Iglesia del Camino. Hemos predicado tanto, hermano, hemos hablado tanto, hemos expuesto la Escritura de tal forma, hermana, que usted y hermano, ustedes pueden haber recibido miles y miles de consejos de la palabra. Yo me pregunto, y me pregunto a mí mismo también, ¿cuánto de esa palabra hemos llegado a ponerlo por obra? Hermano y hermana, ese es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos hoy. El mundo evangélico hoy se confronta a sí mismo. ¿Cuánto de lo que yo he recibido por consejo de Dios a través de la predicación, de la locura de la predicación, como le llamó el apóstol Pablo, cuánto de eso se ha vuelto realidad en la vida nuestra? Yo creo que vale la pena darnos una respuesta, cada quien a sí mismo, hermano, acerca de cuánto de lo que yo he oído se ha vuelto una realidad en nuestra vida. Y quiero comenzar, hermano, narrando una anécdota que fue dada y escrita, está plasmada en uno de los libros de un prominente pastor evangélico nacido en las Bahamas. Nacido en las Bahamas, ya falleció, hará unos 8 años posiblemente que partió a la presencia del Señor. Y me refiero al doctor Myles Munroe. Un hombre prominente en este tiempo moderno dentro de los pastorados. Un hombre que se destacó por ser conferencista invitado a los niveles más altos que usted pueda, hermanos, comprender, no solamente en el aspecto cristiano, sino también, hermanos, en el sistema del comercio mundial. En fin, era un hombre, hermanos, súper excelente, excepcional. Era un conferencista muy reconocido a nivel internacional. Y este hombre de Dios, este pastor, nacido en las Bahamas, como dije antes, viajó a Zimbabue, uno de los países de África. Fue a dar unas grandes conferencias en anfiteatros, en lugares, hermanos, muy, pero muy, hermanos, conocidos en Zimbabue, un congreso de alto nivel, y él era el orador principal. Pero luego, cuando terminó la serie de conferencias en aquel lujoso lugar, hermano, se acercó un hombre pastor que con toda claridad se podía notar que él era, hermanos, de condición humilde, llamémosle de esa manera, aunque me gusta más decirlo de otra forma, más clara. Era de escasos recursos. Y se acerca y le dice al pastor Munroe: pastor, conocemos quién es usted. Dios lo ha levantado de una manera extraordinaria. Usted se mueve a niveles muy altos, pero me mandaron a hacerle una invitación. Usted quisiera irnos a predicar a la selva africana, aquí en Zimbabue, aproximadamente a 200 pastores de esa región. Dice el doctor Munroe que no pensó mucho y le dijo: yo voy contigo. Y lo llevaron, hermano, al corazón mismo de la selva. Allá, hermano, lugares ásperos, lugares difíciles para el ser humano. Pero habían iglesias, hermano, algunas más pequeñas que otras, algunas más grandes que las otras. Pero allí, frente a 200 pastores, este hombre, hermanos, llegó para darles el consejo de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, el presidente de aquella asociación de pastores, que estaba sentado al lado del doctor Munroe, del pastor Munroe, hermano, le dice: mire, aquí conocemos una anécdota que me gustaría contársela. Y le dice el doctor Munroe, un hombre muy, muy educado, un hombre, hermano, de de altos conceptos espirituales, ¿verdad? No le iba a negar que aquel hombre le contara su propia historia. Y le dice: cuéntemela. Le dice: mire, hace algún tiempo atrás,
un campesino de nuestras zonas, un hombre que se dedicaba al pastoreo de ovejas y saliendo con estas a que las mismas pastaran en una zona que se consideraba cercana al poblado y también segura, dice, de repente ese campesino vio el movimiento de la maleza. Se acercó con precaución a aquel pastor de ovejas, temiendo que pudiera ser un animal salvaje peligroso que pudiera atentar contra su propia vida. Y luego, hermanos, al acercarse, se da cuenta que quien está provocando ese movimiento en la maleza es un cachorro de león. Y tomándolo en sus brazos, porque estaba tierno, indiscutiblemente su madre o lo había extraviado o solo Dios sabe qué había sucedido, hermanos, pero tomándolo en sus brazos, lo llevó juntamente con las ovejas al regresar las mismas al rancho, hermanos, ahí donde habitaba este hombre y donde tenía sus corrales también destinadas a las ovejas. Y le dio un especial cuidado a León. Por 6 meses prácticamente le dio de comer como se le da a un bebé. Era, hermanos, un cachorrito de león. Pero este cachorrito se fue, hermanos, desarrollando. Fue aumentando su volumen. Fue naciendo, surgiendo en él las características propias de un animal que se le llama en todas partes del mundo el rey de la selva. Y resulta, hermanos, que un día cuando tenía 6 meses ya de edad, sale el pastor de las ovejas juntamente con las ovejas y se alargaron un poquito más buscando buenos pastos para las ovejas, y el leoncito iba caminando también, hermanos, ahí a un lado de las ovejas, considerándose también una oveja. Hermanos, llegaron al lugar, comenzaron a pastar las ovejas y también ahí el leoncito, y de repente, hermano, de la selva surge un poderoso león adulto, esos leones poderosos, grandes, melenudos, hermano, y comienza a rugir y comienza, hermanos, a tratar de agarrar una presa de las ovejas para comérselas, y efectivamente lo logró. Pero mientras todo eso se daba, el pastor y las ovejas salieron corriendo a buscar refugio en la granja donde ellos vivían, y el leoncillo también salió corriendo atemorizado a esconderse, hermanos, allí también en la granja de aquel hombre que se dedicaba al pastoreo. Pasó aquel tiempo, el leoncillo siguió desarrollándose y llegó a tener 3 años. Ya era prácticamente un león. Y resulta que, hermano, salió juntamente con las ovejas. Imagínense, 3 años ya de considerarse león, que él era una oveja. Y salió al pasteo, ¿verdad? Que lo pastoreara, a comer pasto, hermano. Y cuando llegó a un riachuelo, oye bien esto, cuando llegó a un riachuelo, tenía sed. Ahí estaban todas las ovejas en el entorno, por ahí andaba el pastor también. Sintió sed y se acercó, hermanos, al riachuelo y se embrocó para tomar agua del riachuelo. Y cuando vio la imagen que se reflejaba en el río, pegó un grito y un susto, hermano, estremecedor. Y dijo: ahí hay un animal salvaje, ahí hay un animal bien fuerte que está en el río. No me había dado cuenta, pero ahí está. Hermanos, cuando de repente surge una vez más aquel otro poderoso león, hermano, que había amenazado tiempos atrás, había amenazado a los rebaños de ovejas de aquel pastor, y sale gruñendo, hermano. Pero de repente aquel enorme león que viene de la selva se detiene, porque vio, hermanos, que frente a él, en el otro lado de la orilla del río, estaba otro león. Este león, cuando vea a aquel que es consanguíneo de él, porque es otro león, hermano, le ruge. Es una anécdota, le ruge. Dice la anécdota del doctor Miles Monroe, que aquel animalito se estremecía por dentro. Comenzaron a correr por él emociones que nunca antes él había experimentado en su vida. Y aquel león que ha salido de la selva vuelve a rugirle, y el rugido iba directamente enfocado al león. Era como un rugido, dice la anécdota de
tú no tienes que estar allí. Tú no eres de los que tienen que estar allí. Tu sitio es otro. Pero aquel león, hermano, era un cuerpo de león con alma de oveja. Y cuando se da cuenta de toda la situación, está analizando toda la situación, hermano, dice aquel leoncito que se crió en la granja, dice: aquí hay dos poderosos leones, dijo. Uno, el que ha salido de la granja, y otro, dijo, es el que está ahí en el río, que cuando yo me embroqué lo vi. Hay dos grandes poderosos leones. Y estoy sintiendo cosas que nunca antes había sentido. Y trata de rugirle al león que está allá. Agarra fuerzas el leoncito de 3 años de edad. Ya bien conformado. Ya un león, hermano, bastante fuerte. Se le queda viendo al león que ha salido de la selva. Quiere rugir como él está rugiendo. Siente algo en él que está vibrando y quiere hacer lo que aquel otro está haciendo y lo que posiblemente haría el que está ahí reflejado dentro del río. Agarra fuerzas y se le queda viendo al león y saca toda su fuerza para rugir como aquel otro león y dice: ¡me! Va comprendiendo la anécdota, ¿verdad, hermano? Va comprendiendo la anécdota, ¿verdad, hermana? Cuando vio aquello, el león surgido de la selva le vuelve a rugir. Ese no eres tú. Ese que dijo me, ese no eres tú. Eso es lo que tú crees que eres, pero tú no eres eso. Y dice la anécdota del doctor Monroe que por 8 veces el animalito intentó, hermano, rugir como rugía aquel león, porque en su cuerpo estaban vibrando las fuerzas de su naturaleza, porque él era un león, no una oveja, hermano. Y a la 8ª vez le suelta un rugido esplendoroso al otro león. Hermano, ¿por qué se asustó el león de 3 años de edad que se había criado en la granja? ¿Por qué se asustó cuando se asomó al río para tomar agua y vio una imagen ahí? Porque vio un león, pero era su propia imagen la que él estaba viendo. Era él mismo el que estaba viendo, y verse a sí mismo le asustó por la, hermano, majestuosa presencia de aquel que estaba reflejándose, hermanos, en el río. Sin embargo, cuando después de la 8ª, hermanos, de la 8ª vez por rugir, logra rugir, el león que ha salido de la selva, hermano, le vuelve a rugir. Estamos dentro de una anécdota y dice que aquel rugido del león que provenía de la selva era como que le dijera: ven, sígueme y sé lo que tienes que ser. Llegas a ser lo que Dios propuso que tú deberías de ser, hermano. Y dice la anécdota que el leoncillo joven de 3 años volvió a ver a su entorno, vio a las ovejas, vio al pastor, y dice que el pastor de las ovejitas, ¿no? Y dice que todavía volvió su mirada hacia atrás, donde estaba la granja, donde él había pasado 3 años creyendo que era oveja, pero era león. Aquel león que salió de la selva le vuelve a rugir. Y el rugido parecía decirle: ven, sígueme, ten valor, sígueme. Hasta que llega un momento que el león joven, hermano, pasa el río, se une al otro león que había salido de la selva. Ambos dan la vuelta y se internan en la selva. Cuando ese león joven de 3 años se interna a la selva, llevaba un camino y un propósito a conseguir: ser el rey de la selva. Creo que la anécdota vale la pena, hermanos, comentarla, porque muchas veces, hermano, pudiera ser como vernos en un espejo. Esa anécdota que he contado podría significar como vernos en un espejo.
Y cuando nos vemos, asustarnos. ¿Y asustarnos por qué? Deberíamos de asustarnos. ¿Por qué? Porque usted es más poderoso que el león. Déjeme tomar un poquito de agua para que él piense y le dé sabor a lo que le estoy diciendo. Porque usted, mi querido hermano, usted, mi querida hermana, son más poderosos que el león. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero nos comportamos muchas veces, mi querido hermano y hermana, como que si no fuéramos nada. El enemigo viene contra nosotros, nos ataca y nos hace creer, hermano, que puede hacer con nosotros lo que le parezca hacer. Hermano, que puede jugar con nuestras vidas, que nos puede pisotear, agarrarnos como pelota de fútbol. Y usted ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hay quienes están asustados en este momento, como el león se asustó cuando vio su propia cara reflejada en el río. Así están asustados. ¿Por qué? Porque se han acobardado, han tenido temor, mis queridos hermanos y hermanas. Se han sentido que no son nada, que no valen para nada, cuando ustedes tienen un potencial tan grande, mi querido hermano, como es el potencial de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pedro dice que por el amor del Señor nosotros hemos sido, hermanos, contagiados con la naturaleza divina. Usted tiene parentesco con Dios, ni siquiera con un león, que es un animal formidable. Se le llama el rey de la selva. Pero usted es mucho más grande que eso, mi querido hermano y hermana. Pero ¿cuántas veces viene el enemigo, hermano, y le damos apertura en nuestra mente a sus mentiras, a sus juegos sucios, a sus trampas, y caemos en las mismas y comenzamos a debilitarnos y comenzamos a hablar cosas verdaderamente, hermanos, desagradables, totalmente inapropiadas para un hijo o una hija de Dios? Estamos en tiempo de restauración. La iglesia está siendo metida, hermanos, en un crisol donde la basura está saliendo y donde está quedando el oro fino y puro. Eso es lo que está pasando con la pandemia. Hermano, hemos llegado a una convicción tan grande en esta pandemia. Humanamente no hay nada que hacer. Por lo menos mientras no aparezca una vacuna ni un tratamiento médico, hermano, no hay nada que hacer más que tomar medidas preventivas y tratar de cumplirlas al pie de la letra a fin de poder ser, hermanos, librado de la influencia de un microscópico virus. ¿Oyó lo que dije? Microscópico virus. Iglesia, tú no fuiste rescatado ni llamado para ser un esclavo, ni del temor, ni del pecado, ni de nada. Tú fuiste llamado por el Señor para ser gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, no para ser un esclavo, hermanos, atemorizado, un esclavo, hermanos, que siempre anda hablando, hermanos, cosas de debilidad. Usted y yo fuimos llamados, dice Pablo, para que entendamos, comprendamos y conozcamos cuán grande es, hermano, la condición a la cual Dios nos ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, mi querido hermano y hermana. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo en esta hora. Las cosas más hermosas, hermano, nuestros recursos más grandes, todavía los tenemos dentro de nosotros. No los hemos permitido que salgan, hermano. No les hemos permitido que salgan. Mire, hermano, es momento de comenzar a pensar de otra manera, por favor, mi querido hermano y hermana. Muchas veces se ha creído que ser cristianos evangélicos es, hermanos, para ser nada en la tierra. Aunque yo sé que hay algunos ministerios, hermanos, que sí, como por ejemplo la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, se autollaman el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra. Hay ministerios que reaccionan de esa manera y qué bueno por eso, ¿no? Qué bueno, los felicitamos. Pero también hay un montón de gente, mi querido hermano y hermana, que están como macetas en un pasadizo, ahí en un corredor. Una maceta ahí está y no hace nada. Ahí está la maceta y ahí va a estar si nadie la mueve. No, hermano y hermana, usted es un hombre
en quien Dios ha confiado para cosas grandes. Usted, mi hermana, es una mujer en quien Dios confía, que en este tiempo, depositando su poder en usted, usted hará grandes obras maravillosas para el Señor nuestro Dios. ¿Cuándo se echa a perder el plan de Dios? ¿Cuándo se echa a perder el plan de Dios? Si usted es una persona, oiga bien esto, hermano, si usted es una persona que en este momento, hermano, está todo decaído, está todo, ¿verdad? Yo no sirvo para nada. Ay, este COVID-19 va a acabar conmigo. Por ahí, hubo un momento en la vida suya en que usted comenzó a permitir que pensamientos de esa naturaleza comenzaran, mi querido hermano y hermana, comenzaran a invadir su mente y también hicieron de su corazón un esclavo. Le voy a contar cómo es que se echa a perder. Textualmente lo voy a tomar de la Escritura. ¿Cómo es que se echa a perder el maravilloso plan de Dios para con su iglesia? Oiga bien esto. Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. 420 años aproximadamente de esclavitud. Cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto, todos los egipcios le dieron su oro y le dieron sus prendas preciosas y le dieron toda clase de riquezas al pueblo de Israel, que salía en vía a la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra de leche y de miel, de abundancia y de bendición. Pasaron los días. No quiero alargarme mucho porque el tiempo se nos está agotando. Pasó el tiempo, mi querido hermano, y el pueblo de Israel, después de pasar por varias penurias, hermano, y algunas verdaderamente lamentables en cuanto a las reacciones del pueblo de Israel, hermano, el pueblo llegó a Cades Barnea. ¿Qué es Cades Barnea? Era la frontera entre el desierto y la tierra de Canaán. La tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios se la había prometido a Abraham, Isaac y Jacob como herencia perpetua para Abraham y toda su descendencia. Llegan a la frontera, manda a Moisés a investigar con 12 príncipes de Israel a ver si la tierra era lo que Jehová había dicho que era, una tierra donde fluye la leche y la miel, hermano, que son palabras simbólicas para representar que era una buena tierra, una tierra productiva, una tierra donde podría vivir feliz el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Vuelven a los 40 días los 12 príncipes que fueron enviados a espiar, a conocer la tierra. Y comienza el problema. Comienza el problema. ¿Cómo le fue? Dice Moisés a los 12. Y comienzan 10 de ellos a hablar. Y dicen, pues mira, Jehová realmente no nos mintió. La tierra es buena. Y como muestra traemos un racimo de uvas cargado entre 2 personas. Un palo aquí y el gran racimo en medio, como se le pinta en nuestro tiempo. Pues no, dijo, no podemos decir que la tierra no es buena. La tierra es buena, productiva. Pero, mejor se hubieran quedado con iba a decir una palabra muy fuerte, pero digo, con la boca cerrada y no decir lo que siguieron diciendo. Y dijeron, pero no podemos entrar. Moisés posiblemente le dijo, ¿cómo que no podemos entrar? No, Moisés, no podemos entrar. Es una tierra de gigantes. Y comienzan a exagerar. Oye bien esto, hermano, porque así son las personas, hermano, cuando la plenitud de Dios y su cristianismo no es tan fuerte. Y comienzan a decir exageraciones y dicen, esa tierra se traga a los hombres. Yo he visto que la tierra traga a los hombres cuando hay un gran terremoto tal vez, pero en ese momento no lo había ahí. No, están exagerando. Es una tierra que traga a los gigantes, a los hombres. Y después le agregan otra cosa, está llena de gigantes. Son tan grandes esos gigantes. Le están dando explicación 10 hombres, hermano, a Moisés de lo que vieron en la tierra de Israel. Oiga bien esto, pero están haciendo 1000 pedazos con su incredulidad, hermano, el plan de Dios para el pueblo de Israel. Y creo que Moisés les pudo haber preguntado, ¿cómo es eso que están allá? Si ahí están unos gigantes. Oiga otra frasecita, que mejor se hubieran cerrado la boca para no decirla. Iba a decir otra palabra, pero no la dije. Se la dejo a su imaginación.
hermano. Y dijeron, nosotros al lado de esos gigantes parecemos langostas. En ese momento, todos los demonios que andaban por ahí vagando en el desierto deben haber comenzado a aplaudir, porque el pueblo de Dios estaba considerando que los habitantes de Canaán eran más poderosos que ellos y que el Dios que los había rescatado de la tierra de Egipto y los estaba llevando a una tierra nueva. Eso es lo que ellos están diciendo, hermano. Eso es lo que ellos estaban asegurando, hermano, que los gigantes, que los habitantes de la tierra de Canaán, la tierra prometida, eran mucho más fuertes que Jehová y que ellos como pueblo de Israel. Aquello le cansó a dos verdaderos hijos de Dios. Y me refiero a Josué y me refiero a Caleb. Estaban, yo creo, hermanos, colorados, deben haber estado de furia, de estar escuchando 10 pusilánimes, hermanos, príncipes de Israel, hablar de la manera que estaban hablando, mintiendo, exagerando, hermanos, y declarando que Dios no era capaz de introducirlo a esa tierra y que el pueblo tampoco podría entrar porque no había posibilidad alguna de hacerlo. Y Josué dijo, entremos, ahí están los gigantes, entremos, luchemos, Jehová está con nosotros. Y a esos gigantes los comeremos como pan. Y Caleb salió igual. No, ¿cómo que no vamos a poder? Entremos, nosotros los vamos a derrotar, los vamos a vencer. El Señor está con nosotros. Él nos ha prometido darnos esa tierra como herencia para nuestros hijos. Entremos y combatamos. Pero 10 pusilánimes, príncipes de Israel, habían echado a perder el plan de Dios. Y el pueblo, de aproximadamente 3 millones de personas, comenzó a poner en tela de juicio la grandeza de Dios y la posibilidad, hermanos, de poseer la tierra que Dios había prometido y jurado que habría de dar a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando usted y yo, mi querido hermano y hermana, comenzamos a hablar de debilidades, cuando usted y yo comenzamos, hermano, a dudar de la eficacia de la oración, de la eficacia del poder de Dios, de la eficacia del nombre de Jesús, de la eficacia de la sangre de Cristo, estamos repitiendo el papel de aquellos hombres que hicieron con su duda vacilar a todo un pueblo y que hizo que ese pueblo vagara por 40 años en el desierto y que todos ellos murieran en el desierto. Yo no quiero que ustedes mueran en el desierto. Por eso no voy a decir que COVID es poderoso, porque yo no quiero que usted muera en el desierto. Yo lo que le voy a decir es, Jehová está con nosotros y Él es millones de veces más poderoso que COVID-19. La decisión la tiene usted. Pero Dios está llamando a su iglesia a la grandeza en este tiempo. Dios está llamando a su pueblo, a la iglesia. La está llamando, hermano, no andar por ahí que cantamos algún cantito, hermano, religioso y que, verdad, Dios le bendiga por aquí, Dios le bendiga por allá, un besito por acá, otro besito por allá. No, hermano, poder de lo alto en los hijos e hijas de Dios. No escaramuzas, hermano, de cosmético para cubrir nuestra falsa religiosidad o nuestra religiosidad falsa, sino una auténtica y verdadera vida cristiana. Cuando es auténtica y vida cristiana, nosotros, hermanos, le estamos practicando. Hay como un túnel abierto en el cielo a través del cual están bajando constantemente, hermanos, las bendiciones del Señor nuestro Dios. Pero estamos al borde, no hemos entrado. Hermano, estamos al borde. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? Cuando los gobernantes de la tierra están diciendo COVID-19 tiene de rodillas a las naciones de la tierra, ¿qué vamos a hacer? Estamos al borde. ¿Qué decidimos? Hay una grandeza que nos está esperando y yo le he hablado de esa grandeza en repetidas oportunidades. Hermano y hermana, yo les he contado acerca de una historia, hermano, de lo que se conocieron como las guerras médicas, si mal no recuerdo, entre Persia e Inglaterra, perdón, y Grecia. Entre Persia y Grecia. Venía el poderoso ejército, hermano, persa, con todo el ánimo. Esto no es una historia
cristiana evangélica. No, no, no. Pero es una historia que ilustra lo que yo quiero después decir. Hermano, este ejército poderoso de los persas era algo increíble. Barcos de todo tamaño y de todo tipo. Barcos de guerra. El ejército persa, infinito. Si mal no recuerdo, eran 1 millón de soldados persas. Con todo el ánimo de conquistar Grecia y agregar Grecia al imperio persa. Y resulta, hermanos, que se levantó un hombre y dijo: un lugar por donde los persas pudieran pasar, ¿verdad?, es el paso de las Termópilas. Era el rey de Esparta. Vamos ahí, vamos ahí. Y llega un momento en que en el paso de las Termópilas, hermanos, está el rey y 300 guerreros. Imagínate, hermano, 300 guerreros contra 1 millón más o menos que eran los persas. Cuando les habla el rey Leónidas, le habla a los 300 guerreros, no sin antes, eran 301, pero habían mandado uno a avisar a Esparta que no se iban a rendir, que iban a morir ahí, defendiendo el paso de la Termópila para que no pasara el ejército persa. Hermano, cuando se ha ido ese hombre, se queda Leónidas con 300 hombres y le dice: soldados, no vamos a salir con vida de este lugar. Nuestra victoria, le dijo, está en la tumba. Vamos a morir aquí defendiendo a Grecia y defendiendo a Esparta. Pero oigan bien, soldados, le dijo, nos espera la gloria. Nos espera la gloria. Nos van a recordar por siglos de siglos. Y ahora, en el 2020, estoy recordando al rey Leónidas, que no tiene nada de cristiano, ni de judío, ni nada de eso. Eran paganos, hermano. Pero le estamos recordando como un hombre de valor, un hombre de palabra, un hombre, hermano, que dio su vida por su patria, juntamente con los 300 bravos soldados que se quedaron con él. Pero me llama la atención esto: nos espera la gloria, la inmortalidad. Nos van a recordar siempre por lo que vamos a hacer defendiendo este paso de la Termópila. Oye bien, hermano, hermana, óyelo bien, óiganlo bien, hermano. Estamos al borde de la grandeza. Como Israel estuvo en la frontera entre el desierto y la tierra prometida, en ese lugar llamado Cades Barnea, ahí estuvo el pueblo y tuvo que tomar una decisión. Lastimosamente, su decisión fue fatal. Y peregrinaron 40 años por el desierto, y todos ellos, todos, excepto Josué y Caleb, hermano, todos ellos murieron en el desierto. Estuvieron al borde de la grandeza. Hoy la iglesia está al borde de la grandeza. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Eso es personal. Eso es cada quien lo decide, mi querido hermano. Yo no tengo un lazo para obligar a que usted tome la buena decisión. La decisión es suya, es puramente suya, mi querido hermano y hermana. Pero oiga esto que le quiero decir antes de terminar el mensaje. Para los que se deciden, reconociendo que son imagen de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, como dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio que leímos, Dios nos ha engendrado y somos hijos de Dios. Tenemos parentesco divino. Dios es el Padre, nosotros somos sus hijos. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Oiga bien esto: si se decide por ser grande en el reino de Dios, mi querido hermano y hermana, y si esto que voy a decir le ayuda a que usted sea grande, se lo voy a decir: la gloria de Dios nos espera. La gloria de Dios nos espera. La gloria de Dios está disponible y Dios está atento a ver las decisiones de su pueblo. Si no somos como 10 pusilánimes príncipes de Israel, hermanos, cobardes y mentirosos, sino si somos como Josué y Caleb, que dijeron: entremos, tomemos posesión de la tierra, los vamos a comer a esos gigantes como pan, porque Jehová está con nosotros. Es tiempo de decisiones. Por eso el mensaje de esta hora se llama al borde de la grandeza, porque si decidimos entrar a la grandeza de Dios, decidimos ser lo que Dios quiere que seamos, mi querido hermano y hermana, no gallinas sino águilas, no ovejas sino leones, la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Qué decide, mi querido hermano? Eso ya es asunto suyo, ya no es asunto mío.
ese ya es asunto suyo. ¿Qué decide? Enfrentamos los tiempos difíciles que estamos viviendo, tomados de las manos del Señor, con valentía, hermanos, creyendo realmente en Dios que nos ha llamado a sus riquezas en gloria, o hermano, nos quedamos cacaraqueando nada más como gallinas. Es su decisión. Padre, quiero pedir a nuestro ministro de alabanza que nos dirija en Somos el Pueblo de Dios. Padre, mira a tu pueblo en esta hora, profundamente desafiado en este tiempo, desafiado por ti, desafiado por tu palabra y desafiado por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Padre, que el Santo Espíritu de Dios toque esas vidas, nos toque a todos y que nos decidamos por los maravillosos planes de Dios, que aunque no los entendamos, son los mejores. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.